pasó, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. De Israel, el poderoso de Israel. Buenas noches para todos, Dios le bendiga, bienvenido nuevamente a nuestra transmisión de nuestra escuela virtual. Hoy analizaremos el capítulo que nos quedó pendiente, que fue el capítulo 10, que no pudimos terminarlo en días pasados, ya que tuvimos una situación de lluvia, de trueno, ¿cierto? Algo complicado en el tema eléctrico, y bueno, por esa razón no pudimos terminarlo, pero hoy esperamos y confiamos en el Señor poder terminarlo, poder culminar ese estudio del capítulo 10 de Daniel, donde hemos podido estar aprendiendo, donde Dios se ha estado glorificando. Así que váyase poniendo cómodo, póngase cómodo ahí donde usted está. En el lugar donde usted está, váyase poniendo cómodo y vamos a estudiar, vamos a aprender. Recuerde que una de las formas de evangelizar en este tiempo es compartiendo estas transmisiones, es llamando a otras personas para que puedan disfrutar, para que puedan aprender de lo que hoy, estoy seguro, Dios tiene planeado para usted, estoy seguro Dios tiene planeado para mí. Confiamos en el Señor que podamos ir aprendiendo más y más. Así que váyase poniendo cómodo, tome su café, su agenda, su lápiz, lo que usted utilice para estos estudios, y en minutos ya comenzamos. En minutos estamos comenzando en nuestro estudio de Daniel en el capítulo 10. Váyase poniendo cómodo ahí entonces y cogiendo su agenda para poder iniciar nuestra... Celebraremos su poder, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Señor, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Esperamos que usted ya haya puesto cómodo, que pueda haberse conectado con nuestra transmisión, y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y pedirle que nos hable a través de su palabra, a través de lo que hoy vamos a aprender, que tiene que ver obviamente con el tema del Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús te damos a ti toda la honra, Señor, toda la alabanza, toda la exaltación. Tú eres bueno, Dios, tú eres maravilloso, tú eres Dios soberano, Dios sobrenatural. No hay nadie como tu Señor. Te amamos, te exaltamos, te glorificamos. Reconocemos tu grandeza, tu señorío y tu poderío, Dios amado, y declaramos que tú estás en medio de nosotros. Ahora pedimos que hables a nuestra vida a través de tu palabra, que tu palabra nos enseñe, que hoy nos ministre, Señor amado, que hoy renueve todo nuestro corazón y todo nuestro ser, y podamos aprender, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ok, gloria al Señor. Vamos entonces, como le decía, a escudriñar o a estudiar el capítulo 10 de Daniel. Recuerde que la Biblia, la versión que utilizamos para nuestro estudio es la versión Reina Valera de 1960. Es la versión que utilizamos para nuestro estudio. Muchas otras versiones sirven, pero creemos, o más bien hemos, después de haber analizado, para nosotros la Reina Valera de 1960 es una versión muy apegada al original y también una versión muy entendible. Así que esa es la Biblia que estaremos utilizando, que hemos venido utilizando, que estaremos utilizando el día de hoy y que utilizaremos en días más adelante. Vamos a leer entonces el capítulo 10. Abre tu Biblia entonces en el capítulo 10 de Daniel. Vamos a estudiar, vamos a meditar el capítulo 10 del profeta Daniel. Capítulo 10 de Daniel, y leemos entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra entonces de la siguiente manera. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió y tuvo inteligencia en la visión. Ok, en el versículo 1 entonces vamos a encontrar el tiempo, vamos a encontrar el lugar, vamos a encontrar la forma como a Daniel se le presentó ahí esa palabra. Dice que fue en el año tercero del reinado de Ciro. Aproximadamente estamos hablando del año 534 antes de Cristo, quiere decir 4 años después de la visión de las 70 semanas. En ese tiempo Daniel ya era un hombre anciano, aproximadamente tenía unos 90 años. Dice ahí que la palabra revelada, que fue palabra revelada a Daniel, fue algo, obviamente, entonces ya no estamos hablando de en ese momento visión ni sueño, sino que algo ya directamente un diálogo revelado a Daniel. Y se añade que esa palabra es verdadera y que el conflicto era grande en esa palabra, pero también se nos dice algo importante, y es que Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, lo que nos da a entender que fue una palabra presentada a Daniel de forma muy clara. Versículo 2 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. 3 semanas, hablamos entonces de 21 días aproximadamente que Daniel estaba en ayuno. Daniel no se ungió con ungüento, podríamos dar a entender que no se arreglaba muy bien en ese momento. Durante esas 3 semanas él está entonces en un ayuno, está clamando, está orando, su corazón está triste. Y ahí en ese momento de ayuno y de oración es cuando esta palabra al corazón de Daniel es revelada. Versículo 4 dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Ahora ahí nos habla entonces de la fecha, nos da una fecha exacta y un lugar exacto para la recepción de ese mensaje, para la revelación. Dice que es el río Hidekel, y el día 24 del mes primero, o sea, el mes de Nisan, que correspondiente a nuestro calendario sería más o menos el 24 de abril. Del versículo 5, vamos a analizar el versículo 5. Dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Que después yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Wow, bendito sea Dios. Creemos entonces que lo que Daniel alcanza a percibir, o que lo que Daniel ve, es la transfiguración del Señor, es al Cristo glorificado, aquel mismo Cristo que se relata en los evangelios, que fue visto por Moisés y Elías. Daniel entonces tiene esa visión del Cristo glorificado. Es una revelación muy fuerte para Daniel, es una revelación que causa en él
un efecto tan fuerte que queda rendido, queda en un profundo sueño, queda, dice ahí, hasta sin fuerzas, Daniel. ¿Por qué decimos que el personaje en mención, quien se le aparece a Daniel, es el Señor Jesucristo? Porque tiene mucha similitud con las características que nos revela el apóstol Juan. El apóstol Juan nos revela ciertas características del Señor Jesucristo, quienes son prácticamente las mismas características para esta visión. El capítulo 1, en el versículo 12 de Apocalipsis, mire lo que dice, del 12 al 16, dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Esta entonces es la visión, como le decía, de que Juan, tuvo de Cristo, y le generó tanto impacto. Por eso no creemos también que fuera un ángel normal, porque le generó demasiado impacto, a tal punto que los hombres que estaban con Daniel fueron asustados, fueron atemorizados y salieron huyendo de ahí. No pudieron soportar lo que estaba pasando, y solo Daniel quedó solo y aparentemente inconsciente ante esta situación. No sabemos cuánto tiempo pasó allí en ese momento de inconsciencia, pero continuemos en el versículo 10. Dice: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó el aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ok, entonces a Daniel ahí se le aparece un mensajero celestial, obviamente no identificado. Podríamos decir que es Gabriel. Por lo general siempre Gabriel ha sido delegado por Dios para llevar los mensajes. Fortalece a Daniel, levanta a Daniel, y comienza ese diálogo. Entre esas, el nombre o el eslogan o el atributo por el cual se le conoce a Daniel en el cielo, le dice varón muy amado. Es la segunda vez que al referirse a Daniel se refiere como el varón muy amado. Y nótese algo ahí, y es que dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entenderte. Ya habían pasado 21 días para Daniel. Desde el primer día la respuesta a Daniel fue enviada. La respuesta a lo que Daniel estaba orando, a lo que Daniel estaba pidiendo, esa respuesta
le fue enviada. Pero hay algo que debemos tener en cuenta y es el tema central de este pasaje, de este capítulo, el día de hoy. Porque el capítulo 10, capítulo 11 y 12 abarcan una sola visión profética y es la visión para los últimos tiempos. Ahí dice Daniel, esta visión que se te está revelando es una visión que será Daniel para los últimos tiempos, y aparece el mensajero ahí en la misma escena, donde está Cristo glorificado, aparece el mensajero para contarle a Daniel el sueño. Y lo que nos debemos aprender es lo siguiente, es que la oración es una batalla espiritual que se desencadena en los cielos. Entendamos algo, existe un reino natural y un reino espiritual. En el reino natural usted ora, pero en el reino espiritual se desata una batalla, se desata una pelea, se desata una guerra. Satanás no quiere que la respuesta a sus oraciones lleguen. Por tal motivo, nuestras oraciones no pueden ser oraciones como pañitos de agua tibia. Deben ser oraciones exactas, precisas, concisas. ¿Por qué? Porque de alguna forma, como lo estamos viendo aquí en el libro de Daniel, es una guerra que se desata en los cielos por tu bendición. Entonces debemos declararnos, estamos en guerra, y por tal motivo nuestra oración debe ser una declaración de guerra. Entonces, en medio de esa situación, logra vencer este ángel Gabriel, logra vencer a quien se le estaba oponiendo para llegar a Daniel. Ya se le presenta a Daniel la visión. En los versículos siguientes, del versículo 15, del versículo 14 o 15 más o menos, sí, 15, vamos a decirlo, dice: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza del Hijo del Hombre me tocó mis labios. Ahí nuevamente vuelve a entrar en escena el Señor Jesucristo. Nuevamente Él vuelve a entrar en escena para tocar los labios de Daniel, para fortalecer a Daniel, para poner palabra fresca en Daniel, para, dice ahí, recobrarle las fuerzas. Y vuelve y le reitera, dice: tú eres muy amado y no temas. Vuelve y le reitera a Daniel de que es Daniel, que es alguien muy amado, y obviamente le dice: no temas, Daniel, no temas, esfuérzate y aliéntate. Y obviamente esa palabra hizo que Daniel recobrara sus fuerzas. Ahora le dice: he venido a ti para hacerte conocer lo que va a pasar, y lo que le da a entender entonces es una guerra que se va a desatar en los últimos tiempos. Hay digamos, 3 puntos importantes que debemos analizar el día de hoy, tener en cuenta de este estudio, y que nos van a permitir entender el capítulo 11 y 12, ya que son los para terminar. Lo primero es que este capítulo 10 es la llave que nos abre la puerta del entendimiento para el resto del libro. Primero, ¿por qué? Porque la visión dice ahí que la visión nos habla de un tiempo, dice que concierne también en los tiempos, en los últimos días. La visión será cumplida en los últimos días. Esa afirmación se coloca entonces en el periodo que corresponde a la gran tribulación, al tiempo de los últimos días, en el final del periodo. También se dice que la visión concierne, en palabras textuales lo dice ahí, al pueblo, y obviamente se identifica dogmática y categóricamente la profecía en el pueblo de Israel. Si tratáramos de interpretarla de otra forma, sería faltar a la verdad y sería no hacer una semántica y una sintaxis correcta al texto, porque ahí literalmente dice: esta visión corresponde a tu pueblo, o sea, a Israel. Y lo tercero es que del versículo 14 nos dice: porque la visión, vuelve y dice, es para días lejanos. Esto nos enfatiza entonces el hecho de que se espera el transcurso del cumplimiento de esta palabra profética en un tiempo prolongado. Recuerde que el libro de Daniel tiene 2 fases: una palabra profética que ya se cumplió y una palabra profética que está por cumplir. Del versículo 15 y 16 seguimos analizando el efecto tan tremendo que esta experiencia produce en Daniel, a tal punto de que lo deja sin fuerzas, a tal punto que Daniel no tiene fuerzas. Ok, para terminar, dice en el versículo 21, podemos destacar la frase que dice: lo que está escrito en el libro de la verdad. Allí se dirige a Daniel directamente a la palabra de Dios. Ahí dice: escrito está. Eso indica que todo ha sido anotado y que todo ha sido registrado. El tema central entonces para hoy es la batalla espiritual que se lucha o que se desata al momento de las oraciones.
al momento de nuestras oraciones se desata esa batalla espiritual y por tal motivo necesitamos orar con fervor, porque Satanás no va a querer su bendición, Satanás no va a querer mi bendición. Para el día de mañana, si Dios nos lo permite, estaremos estudiando entonces el capítulo 11, que ya para culminar el estudio de Daniel. Y obviamente, como le decía o le he dicho siempre, si usted desea que estudiemos algún otro libro, puede escribirnos por el interno y anunciar y pedirnos para que entremos en estudio. Obviamente estamos en escatología bíblica y vamos a analizar, obviamente si usted desea otro libro, pero por ahora dentro de la programación, terminando Daniel, vamos a pasar a estudiar el libro del profeta Joel. Vamos a estudiar un poco el libro del profeta Joel. Dios te bendiga, espero que el día de hoy haya sido de aprendizaje, de bastante aprendizaje para tu vida, para mi vida, y que el Señor pueda glorificarse, que el Señor pueda seguir obrando en tu vida, que el Señor pueda seguir haciendo maravillas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que derrame de su gracia, que derrame de su poder sobre nosotros, que derrame de su amor y de su misericordia sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, Señor, todo el honor, todo el poder. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Ahora te pido que bendigas a cada persona, Dios amado, que proveas a cada persona que conecta, Señor, a estas transmisiones, Señor amado, que recibe esta palabra, que esta palabra llegue a su corazón, que esta palabra genere transformación y que esta palabra dé fruto abundante en su vida, Dios amado. Y Padre, si hay alguna necesidad, te pido que proveas, Señor amado. Si alguno de ellos necesita un milagro de sanidad, trae ese milagro de sanidad, Padre Santo, trae lo que su corazón está pidiendo. Señor, hay guerra en los cielos para la bendición de tus hijos, Señor amado, así que seguimos orando y seguimos pidiendo, Señor, porque nuestras oraciones son escuchadas y la respuesta ha de llegar a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, ha sido un placer estar conectado contigo en esta noche y que pases un resto de noche feliz, lleno de la presencia del Señor, y podamos encontrarnos mañana, Dios mediante, a la misma hora y con el siguiente capítulo del libro de Dios te bendiga. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, danzar, danzar.